Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, mi hermano. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Denme unos minutitos y ya empezamos, por favor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ahora sí. Muy bien, ¿ya me ven? Ya. Sí, mi hermano. Y luego batallo aquí con Zoom, tantos cambios que hacen. Muy bien, pues vamos a iniciar. Por favor, le pido a mi hermana Luz si nos guía en oración, por favor. Sí. Gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, dándote gracias, Señor, por este día y por este tiempo, el cual tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, para seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, porque tú hablas a nuestra vida, Señor, de muchas formas y de muchas maneras, Padre, y en esta ocasión nos vas a hablar a través de tu palabra, bendito Dios. Ocupa, por favor, Señor, los labios de mi hermano, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que ministre en nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras mentes, bendito Dios, que podamos entender, comprender tu palabra, pero por sobre todas las cosas, llevarla por obra, mi Señor. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que están y por los que no están. También te pido que tú seas con ellos, Padre Celestial, que donde quiera que estén, Señor bendito Dios, tu Espíritu Santo les redarguya su corazón, mi Señor, y que seas tú obrando en sus vidas, en cualquier situación que pudieran estar pasando, mi Padre eterno. Gracias te doy, Señor, por la enseñanza que tú ya has establecido y mandado a través de tu palabra, mi Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, ¿tuvieron la oportunidad de leer capítulo 2, versículos Sí. Sí, 12 al 36? Muy interesante, ¿verdad? sí. Muy bien, pues vamos a ver. Dice, los hijos de Elí. Capítulo 2, versículos 12 al 36, precisamente. Primeramente nos vamos a concentrar del versículo 18 al 21. Dice, contraste con Samuel. Mientras los hijos de Elí pecaban, Samuel, aunque era niño, servía fielmente al Señor con una túnica sacerdotal hecha por su madre Ana. Advertencia, creo que empecé adelante, ¿verdad? Déjenme adelantar. Ujú. Permítanme, Sí. creo que se adelantó una. Ahí está. Sí, sí, me adelanté. Ok, del 12 al 17, primeramente dice la corrupción de los hijos de Elí, Ofni y Fines. Eran sacerdotes perversos que no conocían al Señor. Esto en el versículo 12. Versículos 13 al 14, mala práctica en los sacrificios. ¿Qué hacían? Pues tomaban la carne de las ofrendas antes de que se quemara la grasa, lo cual era una violación a la ley. Abuso de poder, versículos 15 y 16.
exigían la carne cruda para asarla, amenazando a quienes ofrecían sacrificios. Siguiente, versículo 17, desprecio por las ofrendas de Dios. Su conducta deshonraba los rituales sagrados establecidos por el Señor. Y también en el versículo 17, gran pecado ante Dios. Su pecado era grave porque deshonraban el culto y llevaban al pueblo a despreciar las ofrendas. Ok, primeramente estos versículos del 12 al 17. ¿Qué pueden ver ahí? Bueno, vemos aquí que evidentemente, si partimos de los antecedentes inmediatos a quién era Elí, pues era el sumo sacerdote de ese tiempo, mismo que en su momento fue 40 años también juez de Israel, y como sumo sacerdote, pues era la suma autoridad del sacerdocio en el pueblo de Israel, y evidentemente que estos hijos Ofni y Fines, que tal como se describe, eran corruptos y eran perversos porque la peculiaridad de la perversidad es que desde el pensamiento hasta el acto final es Ajá, malo. Eso es lo peculiar de la perversidad. Y entonces, como tal, es que se venían conduciendo, aún estando en esa posición tan importante como la del sacerdocio, ajá, porque habrá que mencionar que Elí viene de Itamar, que fue hijo de Aarón, y que como tal, pues era de la tribu de los levitas, ujú, pero que en su momento tenían, como tribu, tenían diversas funciones y responsabilidades los levitas, y en ese momento, Elí, que por cierto quiere decir mi Dios, Elí quiere decir mi Dios, el contraste tan tremendo que representaba, fue una conducta muy, muy permisiva por parte de él, ¿no? ujú, Respecto a sus hijos, porque él solo cayó, hay diversos niveles de sanción cuando se infringe una norma, y desde el punto de vista secular, va desde una amonestación, una sanción, y un castigo. Pero si esto opera a nivel de lo que es el aspecto secular, cuanto más debía haberse aplicado en tratándose del sacerdocio como parte medular de la adoración al Señor. Y aquí se ve claramente que en el desarrollo del capítulo que Elí no hacía esa observación más que amonestaba. Ya lo iremos viendo, ¿verdad? ujú. Bueno, de inicio eso podría compartir. Muy bien, hermano, gracias. ¿Los demás qué pudieron ver en esta lectura o en este capítulo 2? Adelante, pueden participar, ¿eh? Buenas tardes. Sí, hermana Susana, adelante. Pienso que ya traían la maldad que traía desde su mamá, ¿no? De cómo era con su otra esposa. Entonces, pues pensaban como que a lo mejor no pasaba nada, ¿no? Su actitud que tenía. Ya me confundí un poquito ahí. Pero está bien, Bueno, así como, pero está ujú, bien, sí, sí, sí. Habla de un mal liderazgo de los padres, sí, por supuesto que sí. ujú. Ajá. Ahorita lo vamos desmenuzando, hermana, no se preocupe. Gracias. ¿Alguien más? Yo para mí, por ejemplo, es la palabra anteriormente dice que los padres tenían que pasar el conocimiento de la palabra de Dios a sus hijos y tenerla, por ejemplo, en esa cultura la tenían en las paredes, en las puertas, llevaban sus filacterías, algo así, cajitas en su frente, en sus brazos, creo que en sus brazos. Entonces, se me hace algo así como muy importante que Eli no hiciera, porque Ajá. pues es lo que deja ver, que no hacía Eli con sus hijos para pasarles el conocimiento de quién era Dios, ¿no? De la reverencia y del temor que se le tenía que tener a Dios. Y sobre todo cuando venían de una generación que como era Aarón, y que los levitas eran, digamos, los más cercanos al templo.
eran de las personas que tenían el privilegio de poder entrar hasta cierto lugar al tabernáculo y podían ellos cargar las cosas que pertenecían al tabernáculo. Entonces no era cualquier, digamos, cualquier trabajo el que ellos tenían, era un trabajo sumamente importante en ese entonces. Así es, así es. Entonces vemos aquí que servían, ¿verdad? En el templo, pero, perdón que lo diga así, eran dos fichitas. Vamos a leer ahí capítulo 2, versículo 22 al 25. ¿Ya tienen su Biblia? Sí, Sí, Dice, Elí era ya muy mayor cuando se enteró de lo que hacían sus hijos con los israelitas, y observen esto, y de cómo se acostaban con las mujeres que prestaban servicio en la entrada de la tienda del encuentro. Les dijo, ¿por qué hacen estas cosas? Todo el mundo me comenta sus abusos. No, hijos míos, no son buenos los rumores que oigo de que están escandalizando al pueblo del Señor. Si una persona ofende a otra, el Señor puede actuar de árbitro, pero si alguien ofende a Dios, ¿quién mediará en su favor? Pero ellos no hacían caso a su padre porque Dios había decidido que murieran. ¿Cómo ven estos versículos? Fuertes, ¿no? fue un juicio emitido por el Señor sumamente ejemplar, Ujú. porque cabe hacer la observación que en Primera de Crónicas 6 viene la genealogía sacerdotal, Ajá. de la cual están eximidos, están fuera de la descendencia de Elí. Es algo delicado porque finalmente hubo un juicio producto efectivamente de toda esta corrupción de los hijos de Elí. Elí seguramente por su condición de sumo sacerdote era un hombre sumamente temeroso del Señor. Ujú. Era un hombre que por su nivel de autoridad tenía un respeto del pueblo, tenía una consideración, tenía un estatus, pero sobre todo tenía una investidura dada por Dios mismo. Amén. Lo que él adoleció, y lo vemos precisamente en estos versos acertados, de la manera en que les amonestó. Hasta pareciera, ahorita que nuestro hermano hacía hasta la entonación, muy acertada, ¿verdad? Muy suave, ¿no? Porque hacéis cosas semejantes, como que sugiriendo, como que rogándoles, no hagan eso porque les va a ir mal. Y a pesar de que tenía, vamos, la sabiduría del consejo, no tenía la autoridad de la sanción. ¿Qué implicaba esto, no? Él, como sumo sacerdote y sus hijos, como sacerdotes que ministraban en el templo del Señor, pudo haber tenido y aplicado la autoridad de expulsarlos del Ajá. mismo templo, que era lo menos que podía hacer para, hasta para bendición de él y bendición de sus hijos, que iba a estorbarles, porque al final en eso se resume el juicio condenatorio del Señor, el haber honrado más a los hijos que a Dios mismo, propició esa ira del Señor que le llevó a tal condenación generacional en la cual todos los descendientes iban a morir en edad madura y aquel que sobrevivió, que fue Abiatar, tuvo que solicitar para tener un bocado que comer, un servicio a la hora de estar en plenitud de edad. Entonces vemos aquí como nosotros tenemos que aprender que la presencia del Señor es santa y como tal tenemos que conducirnos, porque no es el hecho del que uno diga, pues voy al templo nada más, no, tiene connotaciones más profundas. Pero Así bueno, es. de inicio seguiría comentando esto, sí. Correcto, hermano. Gracias. Vean todo lo que hacían. Ahí lo pude marcar en amarillo. Eran obviamente hijos de Elí, sacerdote, por lo tanto también eran sacerdotes.
ajá, en función en el templo del Señor. Eran sacerdotes perversos que servían, pero ¿cuál era su gran problema? No conocían al Señor. Esto es bien interesante, porque muchas veces se puede caer en este error en la misma iglesia. Así Podemos es, estar sirviendo en la iglesia, escuchen esto, podemos tener un ministerio en la iglesia y no conocer al Señor. ¿cierto? Qué tremendo es esto. ¿Cómo ven? Totalmente de acuerdo, perdón por la acotación, pero me Adelante. parece sumamente importante esta observación tan acertada y lo hemos comentado en más de una ocasión. E incluso hubo una hermana de la misma congregación que me preguntaba, oiga hermano, ¿y de verdad se puede servir al Señor sin conocerlo? Claro, hermana, claro. ¿Por qué? Porque entronizamos el ministerio, entronizamos el servicio y al final es el objeto de nuestra idolatría. ¿Y qué opera aquí? Se adora más el ministerio, se adora más el servicio, se adora más el que yo estoy para ser visto a ser para servir al Señor. Ajá. Entonces ese canje propicia el que uno puede ir a la iglesia, uno puede estar orando, uno puede reunirse, pero ¿qué es lo que está imperando? El temor al hombre y en Ujú. este caso a los hombres que conformamos una congregación, pero opera algo contrario a eso. Cuando de verdad se busca al Señor, cuando de verdad se ama al Señor, en automático se le sirve al Señor. Así Pero es. la prioridad está en adorarle, en alabarle y dando testimonio congruente en el ministerio, en el servicio al que uno es llamado. De ahí el que efectivamente se corre un gran riesgo de canjear la vanagloria de los hombres por la gloria del Señor. Ujú. Y tenemos que estar muy alertas y muy cuidadosos de eso, aún en nuestro tiempo y en nuestra iglesia. Así es. Gracias. Muchas veces se ama más la obra que al Señor de la obra. Sí, Y debería ser al revés. Primeramente, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo demás, pues Dios lo pondrá. Tu ministerio, tu servicio a Dios, ajá, y todo lo que podamos hacer. Entonces, sí. de entrada vemos eso, ¿verdad? Que eran sacerdotes perversos, que la palabra sacerdotes ahí, me quedé pensando ahorita, son personas de autoridad. En ese lugar eran personas de autoridad. Y llama mucho la atención que leíamos, ¿verdad? Dice que aún se acostaban con las mujeres en la entrada de la tienda, del encuentro. Imagínense. Qué tremendo, qué pecado tan grande estaban haciendo, ¿verdad? No solamente pasando por alto todo voy a decirlo así, el ritual que tenían que hacer en santidad delante del Señor, sino que eso lo tenían en poco, no les importaba. ¿Por qué? Porque no conocían al Señor. Servían al Señor, pero no conocían al Señor. Y había una mala práctica. Sí, hermana, adelante. Una pregunta, pero por decir, ellos no entraban hasta adentro, ¿no? Ajá. Porque, por decir, en los estudios anteriores nos decía usted que los que no se portaran bien y eso, caían muertos, ¿no? Ellos no entraban hasta adentro porque pues era gente que no es, o sea, era gente mala. Correcto. Podían entrar en el atrio, que era el patio, a presentar las ofrendas. Podían entrar aún en el lugar santo, pero en el lugar santísimo, donde estaba la cortina y donde estaba el arca, ahí no. Imagínense, Ok. en ese momento los fulmina el Señor, si de por sí ya los traía, ¿cómo se dice? Ya lo traía Ya los vistos, traía en la mira. mira. Ya los traía en la mira. Ahora imagínense, no, no, no. Pero yo creo que a lo mejor si nosotros estuviéramos en esa posición de corregir a nuestros hijos, yo creo que seríamos igual que Eli, porque Eli conocía perfectamente la ley. Y no solamente era quitarlos del sacerdocio o no solamente era sacarlos del lugar en el cual ellos estaban sirviendo. Habría que haber sido asesinados, ellos tenían que haber sido muertos. Si nosotros nos vamos a Levítico
Ujú. En Levítico 7, el versículo 25, dice, porque cualquiera que comiera grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Ujú. O sea, Elí sí conocía la ley. Sí, Elí conocía lo que sus hijos, digamos, la consecuencia que ameritaban sus hijos. sí, Y yo creo que por lo mismo que a nosotros nos duelen nuestros hijos y que no queremos, obvio, que les haga nada a nadie, él sabía perfectamente lo que sus hijos merecían, pero pues correcto, era mejor solamente, entre comillas, amonestarlos, a decirles, pues mátenlos, ¿no? Hay que sacarlos y mátenlos. correcto. Pero Es correcto. desgraciadamente, Es correcto lo que está diciendo, hermana. Merecían la muerte, pero ¿por qué no sí, murieron? Bueno, al menos de esa forma. ajá, Por una sencilla razón. En el momento que asumían el ministerio, sí, eran consagrados. Fueran como fueran, ¿eh? Eran consagrados y esa consagración que tenían, pues no era ¿cómo puedo decirlo? Los absolvía Sí, de aún practicar mal su ministerio o hacer mal su ministerio. Y notemos que no es el hombre quien los va a quitar, ujú. es Pero, Dios pero por ejemplo mismo. aquí, en el versículo 17 dice, Ajá. era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, Ujú, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ujú, Y como el tema que ustedes están diciendo ahorita, ¿no? El ministerio que tiene uno en particular, si uno lo toma en menos, ¿qué está haciendo uno? Menospreciando lo que Dios ha puesto en manos de uno. Llámese cualquier ministerio, desde limpieza de baños hasta lo que sea más alto en una congregación. Si ujú, tú lo menosprecias, porque ellos no servían a Jehová, ellos se servían de Jehová, no servían a Jehová. Y tú tienes que poner en servicio los dones y ministerios, o todo lo que el Señor ha dado en tus manos, tú lo tienes que poner en servicio a los demás, no para tu servicio. ujú. Un día le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué no separas de una vez a los borregos de las cabritas? ¿Qué dijo el Señor? En el día final Ujú. se va a hacer la separación. ¿Por qué diría eso? ¿Sí lo hemos pensado un poquito? ¿Qué pasa si arrancas la cizaña que crece junto con el trigo? Puedes arrancar el trigo. Pues corres el peligro de arrancar el trigo, precisamente. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? Adiós. A Dios meramente. Uno puede darse cuenta del mal uso del ministerio, de la corrupción dentro del ministerio, pero a final de cuentas, quien va a hacer algo es el Señor. Díganmelo a mí, he visto un peregrinar de grupos de alabanza y se cumple la palabra del Señor. El Señor les da la oportunidad y el Señor los quita, ¿eh? Ujú. A Sí. muchos. Estoy hablando de muchas personas. Sí, pues por eso los sumamente. quitó a ellos. Ujú, Fue Dios el que mandó a avisarle a Eli lo que estaban haciendo sus hijos, y él ujú. dijo, si tú no los corriges, yo los voy a quitar porque también no son indispensables. Pero ya aunque los corrigiera, Dios ya lo había decidido. Ajá, sí, ya Dios lo había decidido. Ujú. Correcto, hermana, gracias. Hermano Marciano. Sí, sumado a esto que se comenta es el hecho de que nuestro Señor, bendito sea Él, es tardo para la ira y presto a la misericordia. Y entonces, si recordamos de lo que hemos observado respecto a la llegada de Samuel ya destetado a sus aproximados 3 años, cuando el Señor le habla precisamente para darle el mensaje a él, y ya hablamos de que era un joven más o menos de 12 años, de tal manera que habían transcurrido entre que ya estaba generándose esa perversidad por parte de los hijos de Eli y la floja llamada de atención o no enérgica llamada de atención de Eli respecto a ellos, transcurrieron 9 años, si Ujú, hablamos de manera conservadora. Pero evidentemente el Señor también
a pesar de que ellos ya tenían un destino trazado por su propia conducta, porque solo estaban practicando las 6 cosas que abomina el Señor y las 6 cosas que aborrece y las 7 que abomina, tremendamente aplicables, las estaban Sí, llevando a cabo y sí, como tal, pues ya estaban merecedores de ese juicio al que llegaron. Pero siempre al final el Señor en su bondad, dando oportunidad todavía esos 9 años, si hablamos conservadoramente de 9 años, para que entraran, volvieran en sí, ¿verdad? De ujú, su conducta pecaminosa, arrepentirse y doblar rodillas, inclinar cerviz y pedirle perdón, pero de manera radical al Señor. así es. Y eso, evidentemente, que nos da la oportunidad a nosotros, es que realmente es hermosa la palabra porque lo hemos compartido. Son historias de vida que el Señor muestra a la humanidad porque todos incurrimos por la naturaleza pecaminosa en ese tipo de conductas, que tenemos oportunidad de un corazón de piedra a un corazón de carne al ser transformado por el amor del Señor a través de su espíritu, de su palabra, del propio sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de poder arrepentirnos, volcarnos hacia el Señor, abandonando las conductas impías, los pensamientos inicuos e ir en pos de lo que el Señor manda, porque sí puede uno arrepentirse, puede dejar de pensar cosas negativas respecto a pecar, pero hay que llenar ese espacio. ¿De qué manera? Volviéndonos de manera diametral al Señor, Así porque es. si no, es un espacio que puede volverse a llenar de pecado. Entonces, es algo que también tenemos que asumir muy bien. El Señor, en su gran misericordia, a estos mismos hijos de Eli les dio oportunidad de arrepentirse, Mm, nada más. nada más, hermano. De Sí, años les dio sí, y ni así se arrepintieron. sí. Ujú, Ok. ujú, Vemos entonces ahí, tomaban la carne de las ofrendas antes de que se quemara. Eso estaba prohibidísimo. ujú. Ajá, lo cual era una violación a la ley misma. Había un abuso de poder, ¿sí? Aparte de todo, le exigían a quienes estaban presentando el sacrificio, les decían, oye, a mí me gustó ese corte, dámelo. No, no puedo. Y a la fuerza se los quitaban y los amenazaban, Sí, sí. haciendo uso o mal uso de su poder. Ujú, ¿Sí? También había desprecio por las ofrendas de Dios, ¿verdad? Deshonraban los rituales sagrados. Eso no les importaba a él. Ajá. Y obviamente dice al final, su pecado era grave delante del Señor, ¿verdad? Porque deshonraban el culto y llevaban al pueblo a despreciar las ofrendas. Ojo, llevaban al pueblo a ajá, despreciar las ofrendas. Esto se vuelve algo contagioso. O ujú, bien Sí. la desgracia no solamente iba a venir para ellos, sino automáticamente también para todo el pueblo. ¿Cómo ven esto? Ocurrió como tal. En el desenlace mismo del capítulo vamos a ir observando cómo ese pecado de omisión de Elí, el pecado de omisión de corregir a sus hijos, fue desencadenando el incremento de pecado tras pecado, hasta que fuera una avalancha irreversible que permeó en todo el pueblo, porque ese pecado de la sobre autoridad, o vamos, de la prepotencia, propiciaba el que manipularan las voluntades de las mujeres a las cuales les pedían que tuvieran intimidad con ellas, propiciaban el enojo del mismo ofrendador del sacrificio, que se permeaba luego en rumor, en chisme, evidentemente en el pueblo, o Ujú. sea, una avalancha de pecado tremendo Así que es. se fue desencadenando. El rumor que propiciaba división, el desacuerdo, eh, el juicio, era algo en el que sobreabundaba ya, por lo menos a nivel de la lengua, sobreabundaba la violencia, ¿verdad? Que se traducía ya en cuestiones de arbitrariedad. Y Así como es. bien decían, el mismo Elí le decía en su principio en la amonestación a sus hijos, pues si es contra hombre, pues habrá un árbitro,
pero si es contra Dios, ¿quién podrá intervenir? ¿No? Ni él. Finalmente, ni él mismo lo pudo hacer práctico, ese consejo para sí. Y es algo que debemos revisar. Muchas de las veces nosotros somos buenos consejeros, pero malos hacedores de los mismos consejos que damos, ¿no? Así es, correcto. Pues Elí criticó, digamos, a Ana porque según él se presentaba borracha delante de Jehová y estaba ahí él casi casi exhortándola, diciendo, no, pecadora, no puedes estar aquí así, borracha, ¿no? Ujú. Y a sus hijos no los pudo reprender porque eran sus hijos. Así es. Desgracia tras desgracia para su familia y para Ujú, el pueblo. sí. Correcto. Vamos a ver los demás. Ahora sí, a partir del versículo 18, dice, contraste con Samuel. Ay, qué contraste tan grande, lo vamos a ver. Mientras los hijos de Elí pecaban, Samuel, el que fue ofrecido por Ana, aunque era niño, servía fielmente al Señor con una túnica sacerdotal hecha por su madre Ana. Advertencia a Elí sobre sus hijos. Elí reprende a sus hijos por su mala conducta, pero ellos no le obedecen, pues el Señor ya había decidido castigarlos o matarlos. Dios bendice a Samuel. Samuel crecía en estatura y gracia delante de Dios y los hombres, diferenciándose aún más de los hijos de Elí. Profecía contra la casa de Elí. Un hombre de Dios le anuncia a Elí el castigo divino. Sí, como que Elí no lo creyó tanto, ¿verdad? Pero entonces tiene que venir alguien para anunciarle el castigo divino. Su descendencia perderá el sacerdocio, era algo muy grande que iban a perder, y sus hijos morirán el mismo día que se ha quitado el sacerdocio, morirían sus hijos, Ovni y Fines. Promesa de un sacerdote fiel, versículos 35 y 36. Dios levantará un sacerdote fiel que cumplirá su voluntad y los descendientes de Elí dependerán de él para su sustento. ¿Cómo ven? ¿Qué les llama la atención de estos versículos? Pues aquí dice que el Señor le recuerda a Elí que él sacó a su pueblo de Egipto Ajá. y que él, desde ese entonces, él decidió que cierta tribu iba a poder estar dentro de su casa y que él los había escogido, pero que ahora precisamente por lo que habían, yo creo que no dimensionaron, a veces no dimensiona uno las consecuencias cuando uno hace algo delante de Dios incorrecto. Y aquí le está advirtiendo claramente que serán pues cortados del sacerdocio. Ujú. Entonces algo sumamente fuerte porque pues como bien lo está explicando usted, ¿no? Si él lo puso, pues él los mismos los quitará, pero la forma en que van a acabar, la verdad es que es horrible. Muy mala. Sí. Y toda su familia iba a tener que servir a alguien que no pertenecía al linaje sacerdotal de Elí. Tan solo para comer, les dijo, ¿no? O sea, para que puedan llevarse un bocado a la boca, o sea, lo van a mendigar, ¿no? O sea, es impresionante. Ajá. Así también, cuando es la sentencia del Señor en el orden de que la descendencia perderá el sacerdocio y estará en sujeción, va a estar en sujeción a la descendencia de Eleazar, que Ujú. efectivamente son los que iban a continuar con el sacerdocio y los familiares de Elí, como se había mencionado, iban a morir a edad madura y el último, que era Abiatar de la descendencia de Elí, ya estaba en sujeción precisamente a los sacerdotes que venían de la descendencia de Eleazar. Ujú. Pero aquí algo que me llama también mucho la atención es estas palabras de crecí en estatura y gracia Sí. delante de Dios y los hombres, una expresión muy parecida de la manera en que nuestro Señor Jesucristo crecía Amén. Amén. en gracia delante del Señor y de los hombres. Y esto nos habla de que si Shemuel, como lo hemos sabido, es Dios escucha, evidentemente que
Dios escuchaba a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Amén. porque incluso parafraseando la palabra también, y se llamará Emanuel, Dios entre nosotros, de tal manera que hay un parecido con Samuel, ¿no? Dios escucha. Evidentemente vemos aquí que Dios escucha en la medida en que nuestro trato cercano a Él es fidedigno, real y genuino, y que, como hemos comentado, no se antepone a buscar como los hijos de Eli, que también hemos comentado, y como ya se ha predicado también en su momento por parte de nuestro pastor, o sea, no buscar las añadiduras, sino buscar el reino de los cielos, de tal manera que Shemuel, que oía o Dios lo escuchaba, buscaba ese centro de vida, el reino de los cielos de manera permanente. Es una muestra fidedigna, clara, de que el Señor nos habla a Unifam Aragón constante y permanentemente, Yes. de la necesidad de estar en ese trato relacional cercano con nuestro Padre. Se avecinan tiempos muy difíciles, y esto no hay que ser adivino o previsor del futuro. No, 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 no. Se avecinan tiempos muy difíciles y tenemos que estar muy bien cimentados en nuestra fe, en un solo Señor, en ese bautismo, porque si no tenemos ese trato relacional, vamos a ser presa fácil de los embates del diablo, del mundo, del enemigo y de nosotros mismos que no vamos a atender a todos estos llamados, a todos estos llamados que el Señor nos está haciendo a través de su palabra, a través de estos hermosos estudios bíblicos, a través de los cultos del servicio, a través de todas las obras el Señor nos habla, y no podemos hacernos oídos sordos como lo hicieron los hijos de Eli, porque tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y fue el caso de ellos, porque si bien los hechos se desarrollaron en el orden de que van a la guerra contra los filisteos, y justamente quien va cargando el arca son los dos hijos de Elí, y que ya no era algo halagüeño el hecho de que ellos como perversos fueran cargando el arca del pacto, misma cosa que se consuma porque se roban los filisteos el arca del pacto, matan a los hijos de Elí, van y le informa a un vocero, a Elí, de tal desgracia, y le pesó más el que se haya perdido el arca del pacto que la muerte de sus hijos, y eso propició que, estando sentado, se fuera hacia atrás y se desnucara. Toda una tragedia tremenda por la ausencia de entender que la santidad del Señor es pura, es gloriosa, y hay que estar temerosos permanentemente de Él. Hay que estar en temor y temblor delante del Señor, Amén. nada más. Muy bien, hermano, muy bien. Muy buena explicación. Más adelante vamos a ver la muerte de Elí y de los hijos de Elí. ¿Sí? ¿Alguien más? Ahora los veo a los demás muy callados. ¿Qué piensan? Nada, bueno, avanzamos entonces. Dice el segundo punto, bueno, la primera. Dice Samuel, aunque era niño, bien hacía la comparación mi hermano Marciano, que hay mucha similitud de Samuel desde que es niño con nuestro Señor Jesucristo. Ajá, también ahí hay una túnica sacerdotal. ¿Le suena eso de túnica? Sí, claro. ¿Con quién? Lo acabamos de estudiar hace poco. José, Con José, quien también es una sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un pre. Ajá. Y vemos la niñez también aquí de Samuel, ¿verdad? Creo que es de las pocas personas que se les menciona de cómo es de niño. Al menos puedo pensar solamente en dos, al Señor Jesucristo y aquí a Samuel, quien servía fielmente al Señor. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a sus padres? Me es necesario estar en los negocios de mi padre. ujú, sí. Ajá, hay mucha similitud aquí, ¿eh? Entonces vemos a un hombre que amaba a Dios, ¿verdad? Aunque fue dejado ahí para el ministerio por su mamá Ana, por su madre Ana, él lo hacía con un gran corazón.
Más adelante en los siguientes capítulos vamos a ver el llamado que Dios le hace a Samuel. Y es algo fascinante, es algo hermoso. Vemos aquí entonces también que en el punto 2 que Dios ya había decidido castigar a estos dos hombres malos y perversos, ¿verdad? Que tenían en poco el ministerio. Dice el punto 3: Dios bendice a Samuel. Samuel crecía en estatura, como bien lo citaba mi hermano, en estatura, en gracia, delante de Dios y de los hombres. Creo que es de las pocas palabras que se nos describe la infancia del Señor Jesucristo. Y el niño Sí, crecía en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Ajá. Y hasta han hecho películas, ¿verdad? De la niñez, de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y pudiéramos sí. decir, pues, ¿de dónde sacaron eso? La Biblia no habla mucho de eso. ¿Qué piensan? Es hermoso deleitarse con la palabra del Señor porque son palabras tan profundas que nos están hablando al espíritu, nos están hablando al alma, Ujú. porque somos seres espirituales, o sea, somos extranjeros en medio de esta vida y tenemos una morada en el cielo. Entonces, es ejercitarnos aquí en este tiempo para tener esa preparación que nos catapulte a donde tenemos que regresar, pero es menester e imperativo el que nosotros conozcamos a ese Dios que nos ama y porque nos ama en gratitud nosotros amarle y seríamos muy agradecidos, más allá de decirlo con palabras, con cantos, con hechos muy concretos del diario vivir, en la aplicabilidad de su palabra, para que en ese derramamiento de sabiduría que viene de Él, nosotros pudiéramos vivir en ese haz de luz, de paz, de bienaventuranza permanente. Pero tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y nuestra parte es recrearnos y regocijarnos en estos estudios, lo reitero, en los medios de gracia que el Señor nos da, pero tenemos que practicarlos, tenemos que hacerlos propios, porque de esa manera podemos ir percibiendo un ápice de lo que vino a ser en ese plan de salvación tremendo nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver a la hora de orar, cuando Él se iba al Getsemaní a orar y llorar por que el Señor, si fuera de Él, no tomar esa copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Podríamos sensibilizarnos si nos sentáramos en un corazón contrito y humillado delante del Señor, a depurar y a drenar todo eso que nos invade del diario vivir, y en ese momento de soledad, pero con Dios, podríamos vivenciar lo que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí ¿qué opino de esto? Que es una hermosura la palabra de Dios, Amén. que es una hermosura la sombra, el tipo de lo que ha sido nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y después en la corroboración del Nuevo Testamento. Es lo que podría compartir. Amén. Muy bien. Dice Hay aquí, una parte, sí, hermana. sí, hay una parte en la escritura del Nuevo Testamento que Jesús dijo que debemos de ser como niños. Ujú. Ajá, y dice, ¿no? Pues aquí dice que Samuel crecía en estatura y gracia delante de Dios. Y ciertamente nosotros en nuestro espíritu tenemos que crecer en esa estatura y en esa gracia delante de Dios. Así es, así es. Gracias, hermana. Dice el punto 3 en la segunda parte, dice, diferenciándose, o sea, Samuel se diferenciaba aún más de los hijos de Elí. Y aquí ya vienen las pedradas, ¿o no? Hay dos tipos de personas delante de Dios. Me refiero a estar delante de Dios en su servicio, en su ministerio. Unos que saben de Dios y tienen ministerio. Solamente saben de Dios, pero no lo conocen. Y hay otro grupo de personas, ¿sí? Que conocen a Dios y sirven a Dios. ¿Sí? Y si pensáramos un poquito, ¿y cómo podemos nosotros no criticar, pero sí pensar un poquito y reconocer quién sí es y quién no es?
porque hablábamos hace rato, ¿no? El trigo y la cizaña crecen juntos. Ok, ¿qué piensan? Pues eso que usted dice es muy fuerte. Es muy fuerte porque en el versículo, precisamente en el versículo 19, perdón, 29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Y en el español diría, ¿por qué has pisoteado o por qué has pateado mis sacrificios? ¿Por qué has menospreciado pues lo que yo te di? Ajá, Sea, qué duro que el Señor te diga, ¿por qué no has hecho o por qué no has puesto en obra lo que yo te he dado? ¿Por qué no has sido trabajado? ¿Por qué no lo estás trabajando? ¿Por qué no lo quieres? ¿Por qué lo menosprecias? así es. Sí, Yo le comentaba al hermano Marciano en la tarde cuando regresé de entregar la comida, amén. que la verdad es que a mí, o sea, para mí hoy fue una enseñanza para mí misma, porque el Señor me hablaba y me decía dice que él dejó las 99 y fue por una sola, pero yo me contestaba porque yo camino y camino y la gente pues no quiere, ¿no? Y dices algo que tú le vas a regalar y lo desprecian. Y dices tú, bueno, para mí era la enseñanza de el Señor, cuánto hizo por nosotros y nos lo está regalando, nos está dando la vida eterna, nos está dando la salvación Amén. regalada prácticamente, porque dice que la salvación no tiene un costo y nosotros a veces la hemos menospreciado o despreciado. Entonces es algo, de verdad que para mí fue muy fuerte. Cuando yo leí este versículo y este capítulo, fue algo muy fuerte porque sí, realmente cuánto hemos hecho menos el servicio para Dios. Así es, así es. Gracias, hermano. Hermana Susana, adelante. Buenas noches, ahora soy yo, pastor. Hola, hermano. Buenas noches a todos, hermanos. Adelante. Eh, bueno, algo que acerca de la pregunta que hacía, ¿verdad? Que cómo podemos diferenciar a estos dos tipos de personas. Creo que el hecho de que nosotros queramos diferenciarlo así a primera vista, pues sería por las acciones que hacemos cada quien, ¿verdad? Podemos ser personas que estemos cumpliendo nuestro ministerio y demás, pero quizás podamos tener ciertas acciones que no son acordes a lo que pide el Señor, ¿verdad? Como es el caso de los hijos de Elí, ¿verdad? Ellos, pues, o sea, conocían la palabra del Señor, conocían los procedimientos, conocían todo, cómo iba a hacer todo el sacrificio y demás. Y el hecho de que ellos no quisieran obedecerlo, ¿no? Lo hacían casi pues, a mí no me pasa absolutamente nada, no soy el sacerdote, soy Ajá, el que conoce, ¿no? Y, y pues ellos conocían todas esas cosas que debían de hacer y lo que no debían de hacer, pero pues fue algo que tarde o temprano pagaron de una forma muy cara, ¿verdad? Entonces creo que aquí es algo que nosotros también como personas debemos de estar siempre, digamos que en la misma sintonía de que si nosotros estamos en un ministerio, debemos de cumplirlo, debemos de hacerlo todo de una forma adecuada, pero sobre todo debemos de obedecer lo que nos pide el Señor. No debemos de desobedecerle, debemos de hacer caso a lo que el Señor nos pide en nuestros corazones, ¿verdad? Ahorita me alegraba mucho el testimonio de nuestra hermana Luz, de ujú. que hoy estuvo en los comedores, ¿verdad? Bueno, en el comedor y ofreciendo comida y demás, ¿verdad? Y es algo que, o sea, es bastante plausible, pero no para ella, sino para el Señor, porque el Amén. Señor es el que está obrando en esto. Él es el que está pidiéndole esa actividad y está dando los medios, porque es algo bien difícil, la verdad. Sí, Entonces, creo que debemos de estar muy agradecidos con el Señor en esta noche, en este día y siempre, ¿verdad? sí. Porque pone en nuestros corazones algo y debemos de cumplirlo. Ajá, Creo que es algo básico en nuestras vidas, ¿verdad? correcto. Ok, gracias, hermano. Dice ahí en el punto 1, Samuel, aunque era niño, servía como Fielmente.
fielmente. Aquí está una palabra clave. Nuestro servicio debe ser fielmente, no para los hombres. Ujú. ¿Sí? Si yo quiero servir a los hombres y ser visto, dice el Señor No, Jesús, pues ya tienes tu recompensa, el aplauso, bravo, lo hiciste bien. claro. Ujú. ¿Sí? Pero, ¿qué diferencia es servir fielmente? Decía mi hermana Ujú. ahorita, y gracias hermana por su testimonio. Me la puedo imaginar caminando por las calles, Mm. tratando, casi casi rogando que le reciban un alimento y la gente no lo acepta. Sin embargo, siguió caminando como fielmente Fielmente. al Señor. Eso cuenta delante del Señor. ¿Sí? Si vamos a servir en nuestro ministerio, que sea fielmente al Señor, primero. ¿Sí? Y aunque no me lo reconozcan, Sí. ¿sí? Aunque no tenga el aplauso de la gente, aunque no vea resultados, yo seguiré sirviendo fielmente al Señor. Cambia todo, ¿verdad? Ujú. Porque noten esto, estos dos hombres conocían el ministerio, lo hacían y por mucho tiempo lo hicieron, pero no eran fieles. Quizá lo hacían por costumbre, pero no había fidelidad delante del Señor. Al contrario, abusaban de su ministerio, lo manipulaban a su pobre padre que ya estaba viejo. Dice allí que no le hacían caso. Ajá, no le obedecían. Y el Señor desde el cielo ya estaba viendo todo esto y ya les traía ganas. Pero la misericordia de Dios, como bien decía mi hermano Marciano, aún les prestó vida un tiempecito más, pero no hubo cambios. Sí. Qué duro. Dice el penúltimo punto, profecía contra la casa de Elí. Un hombre de Dios le anuncia a Elí el castigo divino, lo que ya Dios había dicho. Su descendencia perderá el sacerdocio y sus hijos morirán el mismo día. Para mí, y bien lo estaban exponiendo hace rato, no es tan fuerte la muerte de sus hijos. Lo fuerte aquí es que perdieron su ministerio. Dios mismo se encargó de quitarlos de su ministerio. Y en el día del juicio, Dios va a pedir cuentas de ese ministerio. Ujú. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿O son palabras del pastor? No, es palabra de Dios. Así, Dice el así también, versículo que Sí, tantito hermana Luz y después hermano Marciano. sí. dice que has honrado más a tus hijos que a mí. Y Ujú. realmente sí, o sea, literal, él honró más a sus hijos, no, no llamándoles la atención, no exhortándoles, no haciendo lo que tenía que hacer. Y realmente nosotros hemos honrado muchas veces, mucho más, a veces, nuestro trabajo, precisamente, el dinero, la comodidad de la casa. O sea, todo fue, para mí, hoy fue mucho aprendizaje. Más que ir a entregar comida, el aprendizaje fue para mí porque Amén. yo le digo al hermano Marciano, el Señor quería tratar conmigo hoy y Amén. esa fue su forma de tratar conmigo. Entonces, si nosotros vamos a anteponer siempre cualquier otra cosa antes que al Señor, el Señor en cualquier momento nos puede decir, has honrado más tu casa, has honrado más tu vida, has honrado más tus hijos, has honrado más a tu esposo, a tu esposa, a tu matrimonio, a cualquier otra cosa antes que a mí. Y si tú no me pones a mí antes que a todo, entonces tampoco es algo que me sirva, porque Él quiere que primero, dicen el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y si tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, entonces hay algo más importante que Dios en tu vida. Ujú. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Aquí hay una línea muy delgada, hermana. Tantito, hermanos. Hay una línea muy delgada. Sonaría como que la familia es punto y aparte. No, Dios ama a las familias, Sí. ¿sale? Pero cuando alguien ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios,
entonces ya se vuelve idolatría. Ujú, sí, Dios quiere bendecir tu familia, claro que sí, ¿sí? Pero primero quiere tu corazón hacia Él. Dios no comparte su gloria con nadie. Ajá. Si lo honramos a Él, si bendecimos su nombre, si le servimos, créanlo, Él es el Todopoderoso y va a bendecir a tu familia por consecuencia. amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo ven? Fuerte, ¿no? Ok, hermano Marciano y después hermano Juan Pablo. Sí, en contraste precisamente con esto que se anuncia muy claramente, en el desenlace de toda esta tragedia, cuando muere tanto OVNI como Fines el mismo día, le llega la noticia a Elí, se desnuca, a la par estaba embarazada la esposa de Fines, que al dar a luz, porque le impacta todo lo que había ocurrido, le pone por nombre a Icabod, Ajá. Icabod a su hijo, que quiere decir se ha ido la gloria, ¿verdad? Con la pérdida del arca. De tal manera que efectivamente vemos cómo el hecho de no honrar al Señor evidentemente trae su consecuencia. Como es la altura, es la caída. De la misma manera que se da, se demanda una responsabilidad delante del Señor. De ahí la importancia de que, en razón de lo que nos compartía nuestra hermana Luz hoy respecto a su experiencia en el cual el Señor, por dicho de ella y muy ciertamente, trató con ella, démonos todos, y los exhorto y animo a todos mis hermanos, démonos todos la oportunidad de que el Señor, de la manera suave, amorosa, que Él sabe hacerlo para atraernos con lazos de amor, nosotros vayamos dejando que Él trate más directa y claramente con nosotros. Amén. Porque en contraste tenemos el caso de Daniel, que oraba 3 veces al día después del decreto que los sátrapas aconsejaron al rey para que todo aquel que adorara a otro Dios que no fuera él, fuera llevado al foso de los leones. A Daniel se le llevó al foso de los leones por orar, pero ¿acaso nosotros queremos estar en el foso de los leones por no orar? Y ese foso de los leones tiene que ser una situación crítica de carácter económico, familiar, de salud, para empezar a orar. Mejor como dijéramos a nivel secular, ¿verdad? Flojitos y cooperando, porque es un Correcto. ministerio y es necesario. Que nos está llamando con lazos de amor, mis hermanos. Amén. Cuando invitamos a todas las prácticas de la iglesia, nos está llamando con lazos de amor. Amén. No, ya vamos a estar en medio de los leones y rogándole al Señor que nos salve. No hay necesidad. Mejor para cuando eso ocurra, porque va a ocurrir, porque son etapas de la vida que ya en Eclesiastés se han mencionado, estar preparados, fortalecidos en el Señor. No Ujú. esperemos al último momento para que empecemos a clamar. Hagámoslo en ese amor al Señor, en esa convicción de que somos hijos y siervos de Dios, y es una verdad que no podemos quitar. Somos del Señor, mis hermanos. No nos resistamos. No caigamos en necedad, en resistencia y en contumacia, porque al final vamos a pagar la factura. Amén. Sabiendo hacer lo bueno no se hace, es pecar. Nada Amén. más quería agregar esto. Amén. Y antes de que hable mi hermano Juan Pablo, dice ahí en el último, promesa de un sacerdote fiel. Si los que estuvieron no lo hicieron bien, Dios se va a proveer siempre, escuchen esto, de alguien que sí sea fiel. Ujú, Dios Así es. levantará un sacerdote alguien más. fiel. ¿Sí? Sí. Dios ama su obra. Dios ama a las ovejas. ¿Sí? Y si alguien está haciendo malas cosas, Dios se va a encargar de quitarlos y poner a otro, a otra persona que sea más fiel, que le ame. Ok, hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, voy a empezar por este último punto, Sí, antes de que me vaya la idea, ¿verdad? ajá, Eh, Algo que me gustaría comentar es de que, pues, todas las personas que tienen un ministerio, que son pastores, o que incluso no se requiere de ser pastor, así de tener el título, ¿verdad? ujú, Sino que quien esté mentoreando a alguien más,
debe de ser muy cuidadoso con su actuar, porque estas personas, pues son personas que el Señor les está mandando algo, le están recibiendo un mandato, ¿verdad? Y creo que deben de ser muy cuidadosos como, así que cómo tratan a su rebaño del Amén, Señor, amén. porque creo que aquí pues ya no se está hablando del cuerpo, no se está hablando de algo físico, se está hablando del alma de esas personas que son las ovejas, ¿verdad? El rebaño. Es decir, los que estamos ahí congregándonos, los congregantes de una iglesia, ¿verdad? Entonces creo que es algo bien importante que debemos de tomar en cuenta y que todas las personas, digamos, desde ministerio en adelante para arriba, creo que debemos de tener siempre en nuestra mente el hecho de que debemos de hacer las cosas que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Algo que hice hincapié también en la participación anterior, ¿verdad? Ahora, en lo que hace aquí a los hijos de Elí, de la forma en cómo murieron, ¿verdad? Ujú. Posiblemente, pues sí, no fue tan fuerte su muerte, no fue tan dolorosa quizás, porque cayeron fulminados, ¿no? Tengo entendido. No, Entonces, ¿no? pero murieron en una guerra. En una guerra. Ah, Bueno, de todas formas, no fue algo así una muerte tan fuerte, ¿verdad? Creo que estaba confundiendo, sí. la muerte de, de sus hijos, Ajá, ¿verdad? Ese ya es Samuel 2, me parece, ajá, cuando llevan el arca de la alianza, sí, perdón. ajá. Pero aún así, o sea, no fue algo tan grave como el hecho de que perdieran el ministerio que tenían al mismo momento de que están perdiendo la vida, ¿verdad? Y esto nos da algo muy claro, que es de que debemos de vivir para el Señor en todo momento y de actuar para el Señor. Nosotros, si no vivimos para el Señor, ¿de qué nos sirve vivir? ¿De qué nos sirve la vida? ¿Verdad? Así es, así es. Es, Muy bien, es hermano. algo bien importante que debemos de resaltar. Ajá, Gracias. muy bien. Varias cosas de las que han estado hablando las vamos a ver más adelante. No se preocupen, van a quedar bien, bien, aprendidas. ¿Vale? Entonces, a resumidas cuentas, ¿con qué nos quedamos? Hay personas infieles y hay personas fieles a Dios. Punto. ¿Vale? Meditemos en nuestro corazón en eso. ¿En qué grupo de estos dos grupos de personas nos encontramos nosotros? Cada uno. Dice la palabra que le pidamos al Señor que examine nuestro corazón. ¿Sí? Pensemos un poquito, preguntémosle al Señor, Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Te agrado con mi ministerio, con mi vida, con mi forma de ser, de hablar, de vivir, de servirte? ¿O estoy deshonrando tu nombre? Amén. Es una confrontación que el Señor está haciendo en esta noche, porque Él ama a sus hijos, pero Él quiere a aquellos que le aman con todo su corazón y que le sirven. Y sobre todo lo que veíamos al principio, que le conozcan. ¿Cómo lo podemos conocer? Ah, pues a través de los estudios bíblicos. Yo no veo otra forma, ¿eh? A través del estudio de su palabra. Ahí es donde vamos a conocer tal cual a Dios. Al que no le interesa, pues simplemente no se va a conectar, punto. O no va a aprender, o no se va a integrar. ¿Por qué? Porque no le interesa. Fuerte, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a terminar. Le voy a pedir a mi hermano Marciano, por favor, despídenos en oración. Sí, claro que Gracias. sí. Padre Santo, Señor Dios, bendito eres tú, Padre Celestial, porque nos das la oportunidad de deleitarnos y gozarnos con tu enseñanza a través de tu palabra santa, de la guía de tu Espíritu Santo, que siempre nos lleva a un buen término de firmeza, de claridad, Padre Celestial, para que nosotros en ese aprendizaje seamos no solo oidores, sino buenos hacedores de tu palabra, Señor Dios. Tú al que amas, disciplina, Señor Dios, y Amén. azotas al que consideras por hijo. Hoy nos has confrontado de manera hermosa, Señor Dios,
en tu misericordia, con tu amor, Padre Santo, dándonos la oportunidad de entender que somos hijos y siervos tuyos, Señor Dios, y que ya tenemos un destino que es estar contigo en la gloria. Sí, solo si nosotros lo asumimos, lo entendemos y nos convencemos en el diario hacer de este lado de la eternidad, que es esta vida de tránsito que tú nos das cada mañana y por tu misericordia. Danos la oportunidad, Padre Santo, de ser bien entendidos, de ser sabios, Padre Celestial. La sabiduría implica ese temor reverente a ti, Señor Dios. Danos esa oportunidad de ese derramamiento de tu sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo que nos concedes por tu gracia y misericordia, este bendito aliento, Padre Santo. Yo te doy gracias por mis hermanos que nos hemos conectado, que hemos alabado tu nombre a través de este estudio, Señor Dios, dándote la honra porque tú eres el omnisciente Señor Jehová de los ejércitos, que derrama de esa sabiduría de lo alto aquí a nosotros, para que de manera horizontal entre nosotros nos edifiquemos como cuerpo, entendiendo que esa cabeza es tu amado Hijo Cristo Jesús. Danos la oportunidad, Padre Santo, día a día de amarte más. Enséñanos a amarte más, Padre Santo, a conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Sí, solo sí, nosotros asumimos por conocimiento de la lectura y lavamiento de tu palabra, que esa es nuestra realidad. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor Dios. Te pedimos que hoy, llegado el momento y en el que nos concedas tener ese descanso reparador, tranquilo y lleno de esa paz que solo viene de ti, tengamos esa bendita oportunidad de mañana al abrir los ojos decirte gracias, Padre Santo, por un nuevo día. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Sí. Muy bien, gracias a todos. Ahí está la tarea. Leer capítulo 3. Está muy interesante, ¿sí? Acerca del llamamiento de Samuel. Una forma muy peculiar, muy interesante de cómo Dios le habla a Samuel. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mando un abrazo. Dios les Bendiciones. bendiga. Un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye, Gra- bye. Gracias, pastor. Bye, nos vemos. Un abrazo.